Muy buenas tardes, muchas gracias por estar aquí. Quiero comenzar, pues, evidentemente agradeciendo la amable invitación de Carlos Montufar, de Gloria, de Patricia, de María Teresa, para estar el día de hoy aquí con ustedes. Yo me siento de verdad muy contenta y muy agradecida, porque justamente gracias al marco de esta conferencia Origins 2023, pues puedo estar aquí con ustedes compartiéndole un poco de las investigaciones que hacemos en México. Me decía ahorita Gloria, nunca es tarde para empezar una siguiente profesión. Yo soy química de formación, aunque ya Carlos me puso el término de bióloga, pero no está nada errado, ¿no? Parte de las investigaciones que hacemos allá en México pues tienen que ver con experimentos biológicos, evidentemente, porque este tema de origen de la vida pues es multidisciplinario, ¿no? Tiene cabida tanto para físicos, biólogos, químicos, matemáticos, filósofos, abogados, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si bien muchos de los investigadores que trabajamos en este campo tenemos una formación base, pues al final nos convertimos en un poquito de físicos, un poquito de astrónomos, un poquito de biólogos, un poquito de matemáticos, dependiendo del tema de investigación al que nos enfocamos más adelante. El día de hoy, pues yo les voy a compartir un poco sobre estas ideas del experimento de Stanley Miller, que precisamente en este año se están festejando, se está celebrando el 70 aniversario, y cómo este experimento fue un parteaguas para muchas otras investigaciones que surgieron después, tanto para conocer más detalles sobre la Tierra primitiva, sobre cómo se originó la vida en este planeta, sobre qué posibilidades tenemos de hacer una síntesis con los componentes originales de esta Tierra primitiva, así como ya mencionaba también Carlos, el estudio de atmósferas en otros lugares, tanto del sistema solar, que es en realidad los objetos a los que podemos llegar vía misiones espaciales, misiones de exploración espacial, como estos exoplanetas, que son estos planetas que están girando alrededor de estrellas distintas al Sol, que podemos conocer remotamente gracias a la radiación que recibimos de ellos. Entonces, son diferentes escalas de espacio y de tiempo que al final de cuentas pues aportan información para abonar sobre pues la pregunta central: ¿cómo se originó la vida en este planeta? Y muchas de las preguntas que se derivan de esta interrogante. Entonces, pues vamos a comenzar. Yo les pido que nos situemos en 1952 y que pensemos en un joven entusiasta, Stanley Miller, universitario, llegado a la Universidad de Chicago, queriendo iniciar un doctorado en química con el profesor Harold Urey. El profesor Harold Urey le comenta, o más bien Miller conoce las ideas de Urey a través de un seminario en donde se comentan precisamente estas interrogantes sobre: ¿es posible que la Tierra se hubieran formado los componentes químicos que son importantes para los seres vivos? De ser el caso, ¿cómo fue que ocurrió eso? O necesariamente estos componentes químicos vinieron del espacio exterior, ¿no? Por ejemplo, a través de meteoritos, que se sabe que pues, los meteoritos contienen compuestos químicos también que son interesantes para los seres vivos. Y estas ideas estaban pues como en boga en estos ambientes científicos. Tienen antecedentes también a través del pensamiento del bioquímico Oparin, ¿no? Alexander Oparin, y entonces ese era el ambiente como académico en el que podemos ubicar a este joven universitario Stanley Miller. Después de que escucha el seminario de Urey, pues entonces lo aborda y le dice: yo quiero poner en marcha un experimento para probar esas ideas. ¿Podemos hacerlo? Cuenta la leyenda que al principio Urey no estaba muy convencido porque él no era experimental, ¿no? Una cosa es tener ideas, propuestas, hipótesis, plasmarlas en lápiz y papel, y otra cosa es ir al laboratorio y probar las ideas. Entonces, pues al principio no estaba muy convencido. Miller insiste y le dice: ok, pues vamos a generar un dispositivo con el que puedas probar estas ideas. Y ese es precisamente el dispositivo que tenemos ahí. Este es el artículo original que se publica, después de lo que les voy a contar, en 1953, y sobre el que me permitía hacer una intervención, ¿no? Le llaman ahora los artistas, cuando toman una obra clásica y le hacen algunas modificaciones. Entonces, eso es lo que yo les voy a presentar ahorita con este artículo original. Entonces, genera el dispositivo. La idea central, pues, era recrear en el laboratorio este sistema océano-atmósfera de la Tierra primitiva
Como les decía, pues para evidenciar o para comprobar si era posible que a partir de los componentes presentes en estos dos grandes componentes planetarios, en estos dos grandes parámetros planetarios, pues se podría generar moléculas útiles para los seres vivos. El experimento, además, forzó a Miller a ser muy ingenioso, a brincar obstáculos que en el laboratorio pues a veces nos encontramos, ¿no? Por ejemplo, uno de ellos era que el material con el que él proponía construir su dispositivo experimental pues no permitía el paso de la radiación ultravioleta, que para ese entonces era la forma de energía más comúnmente utilizada, por aquello de que se puede extrapolar y pensar que pues el Sol, ¿no?, la estrella principal, pues emite este tipo de radiación que llega aquí a la Tierra y que se puede utilizar entonces para hacer esta síntesis de compuestos. Pues bueno, como el cuarzo, el material en el que estaba pensando hacer su dispositivo Miller, no le permite este paso, pues decide brincar ese obstáculo utilizando descargas eléctricas. Entonces, pues primera prueba superada. Después había que tener evidencias contundentes de que fuera cual fuera el resultado, no debía de haber duda en que esto había sido producto de lo que ocurría en el interior del matraz, ¿no? Esta esfera de vidrio de cuarzo que tenemos ahí. Es decir, evitar cualquier contaminación posible para, evidentemente, pues, evitar controversias, ¿no? Porque, pues ya saben, los científicos somos muy sospechosos de lo que hace el colega, ¿no? Y si le midió bien, y si le calculó bien, y si le pesó bien, entonces pues él no quería dejar ninguna duda y pues limpia, ¿no? Descontamina todos sus componentes con este componente químico, cloruro de magnesio, ¿no?, un antimicrobiano, para que, insisto, fuera cual fuera el resultado, no hubiera duda de que eso había sido producto netamente de lo que sucedía en el interior del reactor. Siguiente prueba superada. Después, pues comienza a colocar la mezcla de gases que para ese momento era la que se pensaba que había prevalecido en los tiempos de la Tierra primitiva, antes de que aparecieran los seres vivos en este planeta. Entonces comienza a meter los gases que son metano, ¿no?, la molécula orgánica más pequeñita, más sencilla que existe, amoníaco, NH3, ¿no?, que ahora pues se utilizan los productos de limpieza de cocina, pero en forma gaseosa pues se pensaba que formaba parte de la atmósfera de la Tierra primitiva, hidrógeno, una molécula muy pequeñita, ¿no?, omnipresente en todo el universo, pero que pues al ser tan pequeñita no puede ser retenida por la gravedad terrestre y entonces pues escapa muy fácilmente. Y para simular esta interacción del océano con la atmósfera, pues vapor de agua, ¿no? Aquí tenemos a la molécula de agua que pues llegaba ahí porque en este otro reactor, en este otro dispositivo, en este recipiente del dispositivo, pues ahí había agua que estaba a alta temperatura, que se evaporaba y que entonces llegaba hacia el reactor principal, simulando pues justamente esta evaporación del agua de los océanos y su incorporación hacia la atmósfera. Con las descargas eléctricas, entonces Miller lo que trataba de simular era la ocurrencia de relámpagos, ¿no?, de descargas eléctricas naturales en la atmósfera, como una forma de generar especies reactivas, de hacer que estos gases originales se transformaran en especies reactivas que le permitieran entonces generar algún compuesto químico interesante. Para sorpresa de Miller y más de Urey, desde los primeros días pues hubo resultados. A los 2 días, las paredes del reactor ya empezaban se les empezaba a formar esta capa oleosa, amarilla, cafezosa, que pues era evidencia de que claramente algo pasaba, porque si nos regresamos un poquito, los gases que estaban puestos ahí originalmente pues son incoloros, ¿no? Se sabe que hay gases porque hay cambios en la presión del interior, pero no tienen color, ni son, o sea, no se pueden visualizar a simple vista. Entonces, el hecho de estar presentando ya estas películas oleosas pegadas en las paredes internas del reactor, pues ya decía que algo había sucedido. Entonces, como buen químico, pues Miller deja el experimento unos pocos días más y después se da la tarea de hacer una identificación muy minuciosa, muy sistemática de lo que eran los componentes en estas películas oleosas. Entonces, pues neutraliza, ¿no?, los residuos de su reacción, separa los componentes, siempre digo yo, con la última tecnología que tenía a la mano, a la moda, insisto, estamos en 1950, inicio de la década de los 50, y pues para hacer la identificación utiliza estándares ya de compuestos conocidos que va comparando uno con los resultados de su experimento. Los resultados de su experimento
se muestran aquí, en esta placa, ¿no? Esa es la placa de cromatografía, que el día de hoy es una técnica que se puede hacer en cualquier laboratorio de docencia, desde los niveles básicos de enseñanza. Es una capa de papel, literalmente, ¿no? Sobre la que se colocan los componentes o los resultados de la reacción química, y después, gracias a un sistema de disolventes, se puede hacer una separación. Era tan sofisticada la técnica de Miller que le permitió hacer una separación en dos dimensiones, ¿no? Primero en una dirección, utilizando un sistema de disolventes, y después en una segunda dimensión, utilizando otro sistema de disolventes. Y lo que encuentra pues, son principalmente glicina, que es el aminoácido más sencillo, así como alfa y beta alaninas, también aminoácidos, y entonces pues fue sorprendente, ¿no? O sea, imagínense al estudiante que trata de imitar en el laboratorio estas ideas de que si con los componentes de la atmósfera primitiva se pudieran haber formado compuestos químicos de interés para los seres vivos, pues ahí estaba demostrado, ¿no? Porque los aminoácidos son los componentes de las proteínas, y todos nosotros sabemos que las proteínas son de las biomoléculas más importantes y más fundamentales para todos los seres vivos porque cumplen un montón de funciones. Entonces, pues al parecer ya el tema estaba resuelto, ¿no? Pasó el tiempo, ¿no? Y como ocurren las cosas en ciencia también, pues se van revisando nuevamente a la luz de nuevas teorías, a la luz de nuevos equipos, a la luz de nuevos conocimientos, pues lo que se tiene conocido hasta el momento. Entonces resulta que la mezcla de gases que utilizó Miller no correspondía exactamente con la composición de la Tierra primitiva, y esto se supo tiempo después por las emanaciones volcánicas que indicaban que los gases originales de la atmósfera primitiva no podían ser tan reducidos, no podían tener tantas moléculas de hidrógeno, H, en su composición, que debía de ser una atmósfera un poco más oxidada, en donde estuvieran presentes más átomos de oxígeno, debido a que, pues eso es lo que sabemos a día de hoy de las emanaciones de los volcanes, ¿no? En los volcanes hay óxidos de carbono, CO, CO2, óxidos de azufre, SO, SO2, óxidos de nitrógeno, ¿no? Toda esta combinación de diferentes átomos o diferentes elementos químicos con el oxígeno. Entonces, al replicar estos experimentos ya con una atmósfera más oxidada, pues ya los resultados no eran tan alentadores. Sin embargo, este experimento se ha mantenido desde hace 70 años como un parteaguas en, por ejemplo, temas como química. Se le considera que es uno de los experimentos más elegantes en química por la sencillez con la que fue propuesto y por la implicación de los resultados, ¿no? Que si bien no coinciden al 100% con lo que se esperaba para la Tierra primitiva, pues como les decía al inicio, sí fueron un parteaguas para este tema de la atmósfera, la química prebiótica, o sea, todos los procesos químicos que se desarrollaron en la Tierra antes de la aparición de la vida, por supuesto, para seguir abonando a este tema del origen de la vida, y en mi caso específico, pues para motivarme al estudio de las atmósferas planetarias, que es en realidad la idea central de lo que les voy a platicar el día de hoy. Bien. Entonces, dejamos a Miller a un lado y pasamos ahora a otras dimensiones, ¿no? A las dimensiones del sistema solar. Aquí tenemos una representación del Sol, los planetas y algunos de los satélites de estos planetas. Cada uno de estos objetos tiene un interés particular por diversas razones. Algunos, como Marte, por ejemplo, pues por ser el planeta más cercano a la Tierra, al que más misiones de exploración espacial se han enviado, y que siga fascinándonos con esta idea de que tal vez en el pasado, cuando Marte era más húmedo y que había agua líquida corriendo sobre su superficie, existieron las condiciones para que se formara algún tipo de forma de ser vivo, ¿no? Que puede coincidir con los seres vivos que conocemos aquí en la Tierra, o que puede ser completamente diferente, ¿no? Eso sigue siendo una pregunta abierta. Algunos otros, como los más lejanos, Neptuno y Urano, pues llaman la atención por ser planetas gaseosos, formados principalmente de hidrógeno y de helio, pero que también tienen una cierta composición, unas ciertas trazas de metano, nuevamente, ¿no? Este metano va a estar apareciendo a lo largo de toda la charla, porque al ser la molécula orgánica más sencilla, permite entonces después la formación de otro tipo de compuestos un poquito más complejos. Entonces hay metano en las atmósferas de Urano y de Neptuno, y pues eso los hace dignos de estudiar y de ver qué procesos están ocurriendo ahí en su atmósfera con más detalles.
O de los gigantones, ¿no? Como yo les llamo, Saturno, el planeta de los anillos, y Júpiter, ¿no? El planeta más grande de todo el sistema solar, que también son planetas gaseosos, en los cuales además tienen la característica de poseer muchísimos satélites, ¿no? Son los dos planetas que tienen el mayor número de satélites en todo el sistema solar. De hecho, para Júpiter, comentábamos hace un momento, existe un satélite o una luna muy interesante que se llama Europa, cuya característica principal es la presencia de un océano de agua líquida salada debajo de una gruesa capa de hielo, ¿no? Y pues eso es súper importante porque sabemos que todos los seres vivos necesitamos a fuercitas agua líquida para subsistir. Entonces, si hay algún objeto planetario en donde está presente el agua líquida, pues inmediatamente los reflectores se van para allá. O el caso de Titán, ¿no? Que es la luna más grande del planeta Saturno y que pues justamente va a ser el protagonista de lo que sigue a continuación. Esta es una imagen del astrónomo catalán Josep Comas Solà, de su observación en 1907 de Titán. Y lo que dice aquí al pie de la figura es, bueno, yo observo en Titán, observo alrededor de Titán, un disco que se va difuminando hacia las orillas. Y si ustedes observan cuidadosamente, ahí se perfila. Si pudieran apagarme las luces del frente, ¿no? A lo mejor tendríamos un poco mejor de contraste en las imágenes. Entonces, bueno, Josep Comas Solà observa esta evidencia de la atmósfera en Titán y dice que además pues, debe de ser una atmósfera sumamente absorbente. Titán ya se conocía desde 1655 por las observaciones del astrónomo holandés Christian Huygens. Es el mayor, como les comentaba, de los 24 satélites regulares de Saturno, aunque hay muchísimos más satélites, 62, y la cuenta sigue aumentando hasta el día de hoy. Y la característica más relevante de este satélite es que es el único que contiene una atmósfera densa y fría, compuesta principalmente por nitrógeno molecular, que pues curiosamente es el mismo componente mayoritario de la atmósfera terrestre actual, y metano, ¿no? Ya les decía, esta molécula de metano pues va a estar siendo recurrente en la charla. Entonces estos dos componentes se van transformando y se han ido transformando a lo largo del tiempo y forman dos familias químicas de compuestos muy interesantes. La de los hidrocarburos, que son compuestos formados por átomos de carbono e hidrógeno y que aquí en la Tierra los utilizamos como combustibles, ¿no? Como fuente de energía. Y la de los nitrilos, que contienen carbono, hidrógeno y nitrógeno. Y entonces, si recuerdan sus clases básicas de biología o de química, ya nos vamos acercando al famoso CHON, ¿no? Carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. En los nitrilos ya tenemos a 3 de estos 4 átomos, nos hace falta el oxígeno. Y conforme se van transformando, se siguen transformando estos hidrocarburos y nitrilos en la atmósfera de Titán, van formando sólidos, van formando agregados, que genéricamente se conocen como aerosoles. De las últimas observaciones que se realizaron sobre Titán, gracias a la misión Cassini-Huygens, pues también permitieron conocer que hay depósitos de líquidos sobre la superficie de este satélite. Estos líquidos muy probablemente son mezclas de estos hidrocarburos que se encuentran ahí estables en la superficie. Esto es sumamente importante porque de todos los objetos del sistema solar, la Tierra y Titán son los únicos dos objetos que tienen líquidos sobre su superficie. Europa, acuérdense que está debajo de una corteza de hielo, ¿no? El océano de Europa. Y entonces, pues con todas estas características, Titán se convierte en el escenario ideal para realizar estudios sobre habitabilidad extraterrestre, es decir, sobre esta evaluación de que si este objeto puede tener condiciones que sustenten a la vida como la conocemos a día de hoy, porque eso sí es indiscutible, hasta el día de hoy los ejemplos que tenemos aquí en la Tierra son el único, la diversidad de vida que tenemos aquí en la Tierra son el único ejemplo de vida en todo el sistema solar. Estudiar también las interacciones químicas que pudieron haber ocurrido en estos momentos de la química periódica, es decir, antes de que se desarrollara la vida aquí en la Tierra, a nivel planetario, ¿no? Que eso es también muy importante, porque en el laboratorio pues, se pueden hacer ciertos experimentos y ciertas simulaciones, pero tienen pues, limitantes importantes. En cambio, si es posible analizar estos fenómenos como en el escenario real, pues eso les da otra dimensión.
Aquí en la imagen lo que tenemos es pues una comparación de la Tierra, de Titán y de la Luna. La Luna es el satélite natural de la Tierra. Entonces pueden ver pues, que Titán es un poco más grande que la Luna, de hecho es un poco más grande que el propio planeta Mercurio, ¿no? Que es el planeta más cercano al Sol. Es un objeto, un satélite brillante, eso nos lo dice el albedo geométrico. Es un lugar frío porque se encuentra a 9.5 unidades astronómicas del Sol. Una unidad astronómica es la distancia promedio entre el Sol y la Tierra, y para estas escalas astronómicas pues es como el patrón, ¿no?, de magnitudes que se utiliza, el patrón de distancias. Entonces está 9.5 veces más alejado del Sol que la Tierra. Gira sobre su propio eje en aproximadamente 16 días terrestres y además pues le da una vuelta a Saturno también en ese mismo tiempo. Tiene una gravedad mucho menor que la gravedad terrestre, ¿no?, de 1.35 metros sobre segundo cuadrado, pero una presión mucho mayor, de 1.5 veces la presión atmosférica terrestre. Y ya les comentaba, pues es un lugar frío. La temperatura, interesantemente, tiene un perfil, ¿no?, pues semejante a lo que es la temperatura de la Tierra. El perfil son estas líneas que ustedes pueden ver aquí. Esa línea naranja además corresponde con las temperaturas medidas justamente con los instrumentos de esta misión Cassini-Huygens, que fue la última misión que exploró a Titán, y que coinciden muy bien con modelos que se pueden hacer en computadora aquí en laboratorios terrestres, en los que se considera una atmósfera formada principalmente de nitrógeno. Podemos ver que hay un valor de temperatura para la superficie, aquí está, 90 grados Kelvin, que si uno asciende un poquito, unos 40-50 kilómetros, esa temperatura aumenta y que después disminuye gradualmente conforme se sigue aumentando la altitud. Perdón, disminuye y después aumenta gradualmente. Ya les decía, la atmósfera de Titán es más densa, ¿no? Por unidad de volumen hay un mayor número de moléculas, más masiva, más extendida que la terrestre, puede llegar a tener hasta 250 kilómetros de altura. La Tierra más o menos anda en los 120 kilómetros de altura. Originalmente, ¿no?, en el inicio del sistema solar, esta atmósfera estaba formada por amoníaco, ahí está la molécula de amoníaco, el NH3 y el metano, y este amoníaco, por acción de la radiación del Sol, que aunque sea poquita, sí le llega más o menos el 10% de la radiación que recibimos aquí en la Tierra, entonces empieza a descomponerse y empieza a transformarse en el nitrógeno molecular, el N2 que les señalaba hace un momento, que es el componente principal, y la molécula de hidrógeno. Ahí está. Esta molécula, ya les mencioné también, es muy pequeñita, no se puede contener por la gravedad de estos objetos planetarios y se va escapando hacia el espacio exterior. Contiene además metano, en números redondos, más o menos un 3% de metano, algo de monóxido de carbono, CO, dióxido de carbono, CO2, y trazas de las moléculas que se van formando por la interacción de sus componentes principales, los hidrocarburos y los nitrilos. De Titán, lo que se sabía hasta antes del 2004, pues era todo lo que la misión Viajero, o Voyager, la Viajero 1, logró captar cuando hizo este viaje, ¿no?, sensacional por todos los objetos del sistema solar. Entonces, pues se sabía que era una esfera muy homogénea, muy brillante, pero hasta ahí, ¿no?, la presencia de su atmósfera, aquí está, pues no nos dejaba ver más allá de él. A partir del 2005, y gracias a los estudios realizados con el instrumental de la misión Cassini-Huygens, específicamente en la región del infrarrojo cercano, y con estudios con radar, pues se dice que se pudo correr el velo de Titán, ¿no? Se pudo conocer lo que había debajo de esa atmósfera, ¿no? Se descubrió lo que había debajo de esa atmósfera. La misión Cassini-Huygens fue una misión conjunta entre estas tres grandes agencias espaciales, la norteamericana, la NASA, la europea, la ESA, y la italiana, la ESA. Se propuso en 1982, se aprobó el proyecto en 1988, se empezó la construcción y se pusieron todos los instrumentos a punto para que pudiera ser lanzada en 1997. Tuvo su máximo acercamiento con Júpiter hasta el 2000 y llegó a la vecindad de Saturno en el 2004. Les comento todo esto porque pues esto nos da una idea de la ventana de tiempo que se
necesita para planear, organizar y poner en marcha una misión espacial. Cassini es el vehículo, el orbitador, y Huygens es esta sonda, este conjunto de instrumentos que estaba dedicado específicamente para atravesar la atmósfera de Titán y realizar todas las mediciones que le fuera posible. Entonces Huygens es liberada hacia Titán a finales del 2004. Para llegar a la desconocida superficie de Titán, pues además se probó un sistema de descenso pues innovador para la época, ¿no? Con paracaídas, esa es una representación artística por supuesto, entonces era un sistema novedoso para la época y la expectativa más grande era si la sonda iba a sobrevivir o no, porque como ya les mencioné, no se sabía nada de la atmósfera. La sonda podía caer en estos líquidos que no se sabía a ciencia cierta que existían, pero ya se sospechaban, entonces podía caer dentro de esos líquidos, hundirse y hasta llegar, podía chocar con rocas, ¿no? Con material muy duro, que entonces el impacto fuera tan fuerte que igual se destruyera y pues ya hasta ahí hubiera llegado, o, como fue el caso, podía posarse sobre un terreno pues, más amigable, que le permitiera un aterrizaje suave y que le permitiera desplegar todo el instrumental científico. Estaba preparada para tener un tiempo de trabajo, ¿no? Un tiempo de despliegue de sus instrumentos de más o menos 4 horas y media. Pues la pila le alcanzó para trabajar 27 horas, ¿no? Entonces recolectó un montón de información que pues todavía desde hace ya casi 2 décadas se analizó y se sigue analizando, ¿no? Hoy en día. E interesantemente fue el primer artefacto que aterrizó en el sistema solar exterior, o sea, en esta región de los grandes planetas, a la mayor distancia de la Tierra. Entonces eso nos habla pues de la capacidad tecnológica que tenemos ya como humanidad. ¿Quieren observar lo que Huygens iba viendo durante su descenso por la atmósfera de Titán? Ok, pues ahí está, ¿no? Entonces, pues evidentemente la sonda pues iba haciendo movimientos, ¿no? Llevaba cámaras fotográficas, micrófonos, instrumentos para medición de muchísimas variables, y este es un mosaico de fotografías tomadas justamente durante este descenso. Entonces, pues ahí podemos ver tal cual Huygens iba observando la superficie de Titán. Cuando se posa, pues lo primero que ve es esto, ¿no? Esta es la imagen real, aquí está, en la que pues, se observan objetos, ¿no? Se observan rocas, se observan hielos, que ya después, pues con los tratamientos en los laboratorios de aquí de la Tierra, pues se calcula su tamaño, se puede saber a qué distancia estaban de la sonda y pues también se puede colorear un poco, ¿no? Esta es exactamente la misma imagen original y ya coloreada, teniendo en cuenta la presencia de esta atmósfera. El mosaico de fotografías interior pues es como una vista panorámica, ¿no? Desde el lugar en donde se posó Huygens, en la superficie de Titán, y todo lo que podía ver en esas alrededores. Entonces, pues, les digo, ¿no? Tuvo mucha suerte la misión porque logró caer en un terreno benigno, ¿no? Que le permitió aterrizar, y con todo el instrumental que llevaba, pues nos permitió descubrir que Titán tiene una geología sumamente interesante, que su superficie es muy joven, muy dinámica y muy compleja. Comprobó la existencia de estos lagos o pequeños mares de hidrocarburos, como les mencionaba, la existencia de cañones, que son un vestigio de erosión, ¿no? Estos objetos, estos lagos o estos depósitos líquidos sobre la superficie, pues han ido cambiando la morfología de ella. Permitió conocer la existencia de criovolcanes, ¿no? Pequeños volcanes que en lugar de estar emitiendo lava, como sucede aquí, ¿no? En las Galápagos, muy cerca, pues lo que están emitiendo es una mezcla de agua y amoníaco, ¿no? Una mezcla completamente inesperada para el sistema solar. La existencia de dunas, ¿no? De estos grandes reservorios arenosos, que además tienen una dinámica, van cambiando. Por supuesto, la existencia de brumas y de nubes de metano en la atmósfera de Titán. Entonces, les platico todo esto porque pues esta es una manera de acercarnos a esos objetos lejanos de nosotros. Evidentemente, pues no es posible, ¿no? Realizar un viaje y decir, sí, voy a tomar una muestra de un pedacito de suelo o voy a tomar una muestra de la atmósfera de ese satélite y la llevo al laboratorio para estudiar. Pues no, estos estudios se hacen de manera remota, se recolecta toda esta información, se recibe en laboratorios especializados y ya después se va difundiendo,
¿no?, se va compartiendo a diversos laboratorios en la Tierra. Y con eso, pues entonces uno llega equipado a realizar los estudios en su respectivo laboratorio. Esto que les presento aquí es el dispositivo experimental que yo utilicé durante mis estudios de doctorado. Como les decía, yo tengo una formación en química y mi proyecto de tesis tuvo que ver justamente con el estudio de la atmósfera de Titán, de la componente gaseosa de esa atmósfera de Titán. Entonces, pues este es el tipo de reactor que yo utilicé. Está completo, que es un acercamiento. Proponíamos en ese momento la ocurrencia de descargas corona, que son un tipo de descargas eléctricas atmosféricas, un poco menos energéticas que los relámpagos de aquí de la Tierra, y analizábamos pues lo que podía suceder cuando esta mezcla de nitrógeno y metano era expuesta hacia estas descargas corona. El sustento que teníamos para proponer las descargas y hacer este tipo de experimentos era que ya se sabía, estoy hablando de finales de la década de los 90, ya se sabía de la existencia de estas nubes de metano, y proponíamos justamente las descargas corona como un proceso de fijación del nitrógeno atmosférico de Titán, es decir, de transformar esta molécula de nitrógeno en, les decía, los nitrilos y este componente del cianuro de hidrógeno. E inclusive, ¿no?, nos aventuramos a proponer que algunos de los compuestos que estábamos identificando se podían utilizar como trazadores para la futura misión Cassini-Huygens. Tiempo después, pues ya graduada y ya empezando la creación de mi laboratorio en el Centro de Investigaciones Químicas, que es donde me desempeño como profesora investigadora, pues continué con esta iniciativa, ¿no?, de seguir experimentando con la atmósfera de Titán, pero ahora para investigar la componente de los aerosoles, la componente sólida. Entonces, pues nuevamente generamos otro reactor, aquí se los presento, que si observan está separado, está dividido, porque la idea era poder colocar en esta parte algunas laminillas que nos permitieran conectar a esos aerosoles, después retirar esas laminillas con los aerosoles depositados y poder hacer estudios pues químicos para poder conocer la identidad de las moléculas que estaban ahí formándose. También observamos que si variábamos el tiempo de irradiación de esta atmósfera de Titán, pues podíamos observar cambios, no solo en la naturaleza química de los compuestos, sino en su abundancia. Cuando las irradiaciones eran por periodos de tiempo muy cortos, se formaban un tipo y una cantidad de compuestos, y si las irradiaciones se dejaban durante más tiempo, pues entonces estos compuestos se iban transformando en algo más complicado, más pesado, hasta dar origen a los aerosoles. Con todo esto en mente, continuamos investigando y ya con la información emitida por los estudios de la misión Cassini-Huygens, estaba esta propuesta de los criovolcanes y además esta propuesta de un océano interno de Titán. Había pues algunas evidencias que sustentaban la presencia de este océano interno de Titán, que se proponía que podía estar formado igualmente por una mezcla de agua y de amoníaco, que probablemente está hasta 100 kilómetros debajo de la superficie y que debido a ciertos parámetros, a ciertos patrones, que se observaron en un efecto de conductividad que técnicamente se conoce como la resonancia de Schumann, pues indicaba que había una capa interna conductora. Una de las posibles explicaciones era justamente la presencia de este océano de amoníaco y agua, que podía tener algunos iones disueltos por aquello de la conductividad, o bien pues solamente contaminado, o bueno, formado más bien por amoníaco y por agua. Si este océano estaba presente, entonces pues es lo que da origen al criovolcanismo. Y de acuerdo a las fotografías de diferentes regiones, se observaban también regiones con diferentes opacidades, algunas más claras y algunas más oscuras, que se suponían, las más oscuras, podían ser estos depósitos de esta criolava que les comentaba también hace un momento. Entonces, la idea general era que se tenía una amplia superficie que contenía hielos o hielos de agua, que recibía la depositación de los aerosoles, ¿no?, estos productos como finales de la dinámica de la atmósfera, y que entonces eran una oportunidad excelente para estudiar si podía haber algún aspecto de química prebiótica ocurriendo en la superficie de Titán, es decir, en un entorno distinto al de la Tierra. La pregunta central pues era, que queríamos
responder pues era esta: ¿puede ocurrir una química prebiótica en la superficie de Titán? Y entonces pues realizamos nuevamente experimentos en el laboratorio. Estos experimentos los hice en conjunto con el grupo de la Universidad de París, justamente en donde hice parte de mi doctorado. Entonces nuevamente en un recipiente, ¿no?, en un reactor, se genera la descarga eléctrica. Este reactor contiene lo que simula la atmósfera de Titán, nitrógeno y metano en diferentes proporciones. Los experimentos se realizan a baja temperatura, tratando de simular realmente el escenario de Titán, y se analizan químicamente algunos de los componentes, y lo que nos interesaba fundamentalmente de aquí pues era este polvito. Este polvito que salía justo que quedaba pegado, quedaba adherido al interior de las paredes de nuestro reactor. Y lo que hice fue recolectar todo ese polvito, que son los análogos de aerosoles, ese es el nombre técnico para estos componentes, y los expuse a diferentes condiciones de temperatura. Entonces, temperaturas pues desde 4 grados centígrados, menos 20 grados centígrados y menos 180 grados centígrados, que para escalas de laboratorio pues es una temperatura baja. Entonces ahí están los vialecitos con estos componentes, estos análogos de aerosoles, a los que adicioné en cada uno de ellos una cantidad específica de una mezcla de amoníaco y agua, simulando precisamente esta criolava o este océano interno de Titán. Y después nos dimos a la tarea de analizar pues qué había sucedido con esta mezcla reactiva. Pues para nuestra sorpresa, lo que encontramos fue, un poco en semejanza con el experimento de Miller, pues también la formación de aminoácidos. Encontramos principalmente urea, alanina y glicina, y algunos otros que están ahí mostrados, y con esto pues tenemos una evidencia contundente de que simplemente apelando a la química que podía desarrollarse en las condiciones de este satélite, se podían formar compuestos interesantes para los seres vivos que conocemos al día de hoy. Evidentemente, pues la urea, que era el componente principal, pues debía tener un rol importante, un papel importante en la formación de estos precursores, y pues realizamos toda la identificación química y la cuantificación. La cuantificación es importante porque eso nos permite extrapolar, ¿no?, llevar estos resultados de laboratorio hacia el escenario real que estamos tratando de simular. Entonces aquí les muestro dos regiones de Titán, ¿no?, conocidas ya a día de hoy. Una que es un domo criovolcánico y la otra que es justamente un como barranco en donde hay escurrimientos de esta criolava. Si suponemos que la cantidad de aerosoles que se pueden depositar en la superficie de Titán por efecto de lo que ocurre en la dinámica de la atmósfera es de este orden, de 10 a la menos 14 gramos por centímetro cuadrado, por unidad de área, por segundo, por unidad de tiempo, pues es una cantidad muy pequeñita, ¿no? 10 a la menos 14 es prácticamente nada. Pero consideren que pues el sistema solar ha existido desde hace muchísimo tiempo. Entonces, si tomamos una ventana de tiempo de solamente 1000 años, podemos ser capaces de pensar que se deposita 1 miligramo de estos aerosoles en ese centímetro cuadrado de área. Si, de acuerdo a nuestros resultados de laboratorio, solamente el 0.1% de esos aerosoles se transforma en estos aminoácidos que nosotros estamos encontrando, pues tendríamos el orden de 1 microgramo de aminoácidos por unidad de área. Ahora imaginemos una poza, ¿no?, un hueco, un hoyo en la superficie de más o menos 10 metros de profundidad. Entonces se podrían acumular una concentración de 10 nanomol, ¿no?, una unidad química por litro, es decir, una concentración pequeñita de estos aminoácidos resultados de la transformación química de estos aerosoles de Titán. La buena noticia es que estas son cantidades que se pueden detectar, que se pueden medir con la actual tecnología de exploración espacial. Y esto, por ejemplo, es una de las cosas que va a realizar la misión Dragonfly, que es una de las misiones que forma parte de este nuevo programa de exploración espacial de New Frontiers, que está ya aprobada y que va a ser lanzada, si todo va bien, por ahí del 2027, llegará a Titán en el 2034, va a estar en función durante más o menos 2 años y medio, 3 años, y que consiste en este vehículo multirotor
que justamente va a tener la tarea o las tareas principales de caracterizar la habitabilidad de diversas localidades en Titán, buscar evidencias químicas indicativas de vida, ya sea pasada o presente, y que esta vida puede estar o no basada en el carbono y en el agua, como es el caso del ejemplo de la vida en la Tierra, así como pues, realizar mediciones de toda la meteorología, imágenes y sensores sísmicos allá en el satélite. Y bueno, pues esa es la historia que yo les quería contar el día de hoy. Yo los dejo aquí con esta imagen del Centro de Investigaciones Químicas, que es el centro de investigación en donde yo me desempeño como profesora investigadora. Evidentemente, pues esto que les estoy contando pues no es producto de una sola persona, hay un grupo de colaboradores, de científicos, de profesionales que apoyan estas investigaciones, por supuesto los estudiantes, en su momento los estudiantes, ahora ya son también profesores en activo en universidades en México, y las agencias que con el financiamiento pues apoyan el desarrollo nuevamente de este tipo de investigaciones. Y pues agradecerles infinitamente a ustedes su presencia, su paciencia y nuevamente a los anfitriones pues su amabilidad y todas las atenciones que han tenido con nosotros. Muchas gracias.